¿Nada? No les suena nada? ¿Nunca tuvieron nada que ver con el derecho administrativo? Eh, ¿Ninguna opinión? ¿Alguien que se anime? Profe, por lo que viene el PDF del aula, Sí. eh, o sea, se encarga de estudiar una estructura, digamos, un órgano del Estado, ¿puede ser? Ajá, bueno, vamos acercándonos. Un órgano sería, ¿no? Vos decís un órgano. Estamos, ahí hay algún elemento, ¿no? Que puede servirnos. A ver, ¿quién más se anima a dar una opinión? ¿Qué es una rama del derecho? Una rama del derecho, bien. ¿Quién habló? Perdón, que ahí estaba con la diapositiva. Una rama del derecho. ¿Qué más? Ahí tenemos ya dos cosas. Rama del derecho. ¿Qué tipo de derecho? ¿Derecho privado o derecho público? Público. Bien, derecho público. O sea que tenemos rama del derecho público. Agustina decía que estudia un órgano administrativo o una estructura, algo así dijo. ¿Qué más? Claro, profe, Es la estructura de uno de los órganos sería. exacto. Ujú. ¿Sí? Bueno, vamos ahí acercándonos. Y esto nos lleva, antes de ver eso que dice qué importancia tiene el estudio del derecho administrativo para el alumno de ciencias económicas, nos lleva a introducirnos en un tema que ustedes ya vienen analizando, lo vieron conmigo, lo vieron con Luis, con el profe Salas, es sobre las funciones del Estado. ¿Se acuerda que hablábamos de tres tipos de funciones? ¿O no? ¿Qué tipo de funciones hay en el Estado? En principio pareciera que se relacionan con los tres tipos de poderes que conforman el Estado. ¿Alguien se acuerda? Función legislativa, función jurisdiccional y función administrativa. La función legislativa está relacionada con el poder legislativo y habíamos hablado bastante de eso cuando nos tocó la unidad de 6. Y la función jurisdiccional es la que le corresponde al Poder Judicial. Ahora sí, hay que dar una definición de lo que es la función jurisdiccional, eso que ustedes la vieron, esa unidad. ¿Qué podrían definir? Que para mí, siempre para el alumno de ciencias económicas, la función que más cuesta definir es la función jurisdiccional. Capaz que estoy confundida y no. Capaz que nosotros lo que estudiamos abogacía, la función jurisdiccional es la que después va a ser parte de nuestra profesión. ¿Alguien se anima a decir qué es la función jurisdiccional? ¿Para qué sirve esa función? Que predominantemente está a cargo del Poder Judicial, ya sea de la nación, de la provincia. ¿Qué es lo que resuelve con la función jurisdiccional? ¿Qué significa la jurisdicción? La jurisdicción significa decir el derecho, es resolver un conflicto concreto aplicando normas que son las que resuelven ese problema. Entre dos partes, que pueden ser dos particulares o puede ser un particular y el Estado. Se decide el derecho en un caso concreto. Por eso siempre le definimos de que para que haya una sentencia tiene que haber un caso. Si no hay un caso concreto, la Corte, ni el Poder Judicial Inferior, ni el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ni ninguno de los órganos jurisdiccionales puede dar una decisión en general. Tiene que haber un conflicto donde haya un derecho afectado para que el Poder Judicial se expida al respecto. Función jurisdiccional. Función legislativa, más fácil, más simple, más tangible, es la función que tienen los poderes legislativos para dictar normas de carácter general, que se aplican a todos los ciudadanos de una sociedad. Esas normas son generales. No hay un caso concreto, se regulan conductas. ¿Qué se busca? El equilibrio de la sociedad, se busca regular las conductas de las personas y también regular la conducta de los o las acciones del Estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la función administrativa? Ahí llegamos. ¿Qué es la función administrativa? Ustedes ya vieron algo cuando vieron Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan de eso? Eso me chusmeó el profe. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué será la función administrativa? Pueden escribir por el chat si no se animan a decirlo oralmente. Profe, Alguien que... disculpe,
Sí. ¿Cuál fue la segunda función que nombró? Legislativa. Ah, gracias. La potestad que tiene el Poder Legislativo de dictar normas generales. Acá Belén me dice el presupuesto. Esa sería una función administrativa. Chan. Y habría, ¿no?, algo de las dos cosas. Y ahí es donde vimos que el presupuesto, justo ese ejemplo, está bueno, porque es un tema donde tiene mucho de, algunos discuten si es una ley. ¿Se acuerda que hablábamos? Es una ley en sentido formal porque necesita ley del Congreso. Eso no lo discutimos. Ahora, es una ley en sentido material cuando el presupuesto establece todos los recursos que va a contar el Estado para gastar durante un ejercicio y genera un plan de gastos e inversiones, o sea, ¿en dónde va a ocupar esos recursos? ¿Qué va a gastar? Entonces muchos dicen, bueno, es una ley en sentido formal, pero no material. Ahora, si tenemos que definir más general qué es la función administrativa, ya hemos dicho, se legisla, se aplica el derecho a un caso concreto donde hay un conflicto para resolver ese conflicto, y nos queda la tercera, que es la función administrativa, que sería como la residual. Yo siempre pienso que es la más grande, la menos definida capaz, porque uno dice, Congreso dicta leyes, Poder de la Corte Suprema dicta sentencias. Ahora, cuando hablamos del Ejecutivo o de la función administrativa, ¿qué hace el Ejecutivo? Ya ahí les dije algo. Acá dice, la función está relacionada a satisfacer necesidades generales. Bien, vamos por ahí. Por eso decimos que es amplio. La función administrativa es la que va a cumplir, ejecutar las leyes, si queremos decirlo en forma general. ¿Y cómo se ejecuta una ley? Ejemplos. Ahí me dicen la función con satisfacer necesidades generales, temas del desarrollo social. Perfecto. Si hay una ley que a mí me asegura seguridad social y se me ocurre acá un recurso para gente que ahora está, o para una ayuda para los alumnos, que hay unos planes, eso es ejecutar una ley. Una ley que dicta el Congreso, que lo permite, o del mismo presupuesto se prevé una partida para eso. Es una partecita de lo que hace la función administrativa. ¿Qué otro ejemplo? Muy bien, Adriel. ¿Qué otro ejemplo podrá ser de la función administrativa? Ya hemos dicho quién ejecuta, yo la dejé entrever, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que tiene la función administrativa. Ahora vamos a ver quién, porque ahí tenemos dentro del Poder Ejecutivo órganos administrativos que conforman una estructura que se denomina administración pública y es la que cumple con esta función. ¿Por qué empiezo la materia en vez de definir lo que es derecho, primero por las funciones? Porque si ustedes leen Gordillo, que es un capítulo re chiquito, ellos dicen que las funciones legislativas es exclusiva del Poder Legislativo. La función jurisdiccional es exclusiva de la Corte del Poder Judicial. En cambio, dice, en cambio la función administrativa, y abre un interrogante, ¿es exclusiva del Poder Ejecutivo? La función administrativa es la ejecución de la ley. ¿Qué podrá hacer? Todo el Estado. Si crea rutas, si expropia un bien, no sé, se me ocurre así al pasar. Si nos hace prestaciones de salud, si compra las vacunas para que nos vacunemos por el COVID, si crea hospitales de campaña, si dispone la educación, si establece los medios virtuales de educación. Todo eso, que yo le digo, se van ocurriendo ejemplos en la cabeza, todo eso es función administrativa. Ejecución de las leyes para satisfacer esas necesidades. Es la que concreta. ¿Por qué cada poder tiene funciones distintas? ¿Por qué será que esta teoría de la famosa división de poderes es tan importante y es tan antigua? Esta división de poderes lo que quería es que ningún poder pueda ejecutar todo o hacer todo. El que legisla no puede ejecutar la ley. El que resuelve un conflicto no puede dictar la ley.
Entonces, acá pareciera en principio que cada poder tiene una función en exclusividad, pero no es así. Hay funciones, ese sería el criterio subjetivo. Criterio subjetivo significa un órgano tiene una determinada función a su cargo. Yo digo poder, pero en general el poder es único. Pero ahora se sigue con esa definición, la que se divide la función del Estado en tres, que es la legislativa, jurisdiccional y administrativa. Entonces, ¿qué dice Gordillo? Función administrativa está exclusivamente del Poder Ejecutivo, preponderantemente del Poder Ejecutivo, pero también puede haber función administrativa en los otros dos poderes, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo. ¿Se imaginan qué puede hacer de función administrativa el Poder Judicial, por ejemplo? ¿Alguien se imagina dónde puede estar la función administrativa? ¿Nadie? Brenda, a ver, ¿qué podrá hacer el Poder Judicial que sea de naturaleza administrativa? ¿Será designar un empleado del Poder Judicial? Brenda me parece que no está. A ver, María Emilia. Sí, profe, me parece que nombrar sería nombrar a los distintos empleados que componen. Exacto, sí. Por ejemplo, muy bien, otro sería contratar la compra de equipo informático. O sea, hay una partecita muy pequeña de toda esa función que tiene ese poder que es de naturaleza administrativa. ¿Sí? Y también el Poder Legislativo, en igual sentido, tiene función administrativa. Cuando sanciona a un empleado, cuando hace una obra de refacción del edificio donde funciona el Poder Legislativo, tiene función administrativa. Eso dice Gordillo, pero él dice, pero después el Poder Ejecutivo no tiene poder legislativo, no tiene función legislativa, perdón, el Poder Ejecutivo no tiene función jurisdiccional. Esto lo dice Gordillo y lo aclaro porque otros autores dicen que también los otros poderes tienen en menor medida función legislativa y función jurisdiccional. Pero eso no nos importa en este punto, vamos a seguirlo a Gordillo en este tema. Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué llegamos a la función administrativa? Porque la función administrativa no solamente comprende los órganos administrativos, los sujetos que cumplen con la función, sino también ¿quiénes son los sujetos que cumplen? ¿Se imaginan algún órgano administrativo o tienen algún ejemplo? ¿Se acuerdan de alguno o ustedes en la vida diaria tienen alguno que les suene, algún órgano administrativo? ¿Puede ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Qué interesante. ¿Pero ese está dentro del Poder Ejecutivo o dentro del Poder Judicial? Está dentro del Poder Judicial. Pero es importante porque nosotros vemos algo de eso y ya vamos a ver por qué vemos algo del Tribunal Contencioso Administrativo, que está dentro de lo que estudia el derecho administrativo. El Tribunal Contencioso va a controlar las decisiones administrativas, pero no forma parte del Poder Ejecutivo, pero sí va a aplicar normas de derecho administrativo. Sería una función jurisdiccional y no una función administrativa. ¿Qué otro órgano administrativo puede estar a cargo de la función administrativa? ¿Será, por ejemplo, la Dirección de Rentas? ¿El Ministerio de Infraestructura? ¿La FIP? ¿La Facultad de Ciencias Económicas? Todos esos son órganos administrativos. Esos órganos administrativos tienen a su vez funcionarios, agentes que tienen que ejercer esas funciones. En la Dirección de Renta tiene como funcionario el director de rentas. La Facultad de Ciencias Económicas, al decano y el consejo, que es la parte que es la que regula todas las decisiones generales. El que ejecuta es el decano. El rectorado al rector de la universidad.
Esas son, o sea, que la función nos lleva a estudiar sujetos, nos lleva a estudiar organismos, las personas que cumplen esa atribución o esas funciones, y dentro de ellos los principios que regulan esos organismos. Principios de jerarquía, principios de competencia, ya vamos a ir viendo, eso es como para darles un ejemplo. Principios de delegación de funciones y otros más. Ahora, aparte de eso, hay formas en las que la función administrativa se pronuncia. Tenemos hechos, actos administrativos, contratos administrativos, y es una serie, por ejemplo, audiencias públicas, tenemos licitaciones públicas, procedimientos administrativos, la forma en la cual la función se pone en evidencia, se pone de manifiesto. Y además tenemos límites a la función administrativa. ¿Qué significan los límites? Que la función administrativa va a tener que cumplir con ciertos principios. Va a tener también un control. Por ejemplo, que comentaba su compañera recién, un control judicial posterior. Es decir, que tenemos sujetos, objetos, formas, límites y medios, a través de cuál se desempeña cómo se hace la actividad administrativa para poder desarrollar. Y será con medios que tiene el Estado. Y ahí vamos a ver cuestiones de dominio público, dominio privado, de limitaciones que hace el Estado en la propiedad privada, créditos y otras expropiaciones. Entonces, con todo esto que yo les voy mencionando, vemos que la función administrativa es amplia, es residual, es mucho más amplia en objetos que lo que es la función legislativa o la función jurisdiccional, ¿sí? Ahora, ¿por qué estudiamos la función administrativa? Porque justamente el derecho administrativo es esa rama del derecho público que estudia la función administrativa. Pero solamente estudia la función administrativa, solamente será que se encarga de ver qué hace el Estado en su parte administrativa, que es propiamente, exclusivamente, preponderantemente, no exclusivamente, preponderantemente del Poder Ejecutivo. ¿Será que analiza cómo contrata el Estado, cómo designa a sus empleados, cómo hace una licitación pública, cómo regula los derechos de los administrados? ¿Qué pasa si alguna persona, el Estado le adeuda un dinero a un proveedor del Estado? ¿Será que solamente ve esa parte, los derechos que tiene el Estado, las obligaciones que tiene el Estado? ¿Será que solamente analiza las relaciones de los órganos administrativos entre sí? Por ejemplo, un órgano inferior con un órgano superior, un órgano del Estado con una persona diferente del Estado, una persona que es pública, estatal, pero que no forma parte del Estado en sí. ¿Quién faltaría en esta relación? ¿Quién estaría faltando en esta definición? Hablamos de función administrativa, yo les hice así como una enunciación de todo lo que comprende la función administrativa. ¿Qué será lo que aparte ve el Estado? ¿Qué les parece? Y acá entra el derecho constitucional. Acá es muy importante el derecho constitucional y acá tenemos que empezar a relacionar conceptos que ustedes ya los tienen. Esto de las funciones ya lo saben o ya lo han visto. Y ahora tenemos que ver, porque todos estos conceptos que hemos visto del derecho constitucional y que capaz que piensan que un poco algunas veces abstractos, tienen que ver mucho con el derecho administrativo y que es una materia que les va a servir mucho a ustedes en su profesión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estará faltando en la definición? Rama del derecho público que estudia la función administrativa. ¿Será que ahí nomás se queda o habrá algún límite o algún elemento más? Cuando hablamos de función administrativa, incluimos a todos estos aspectos, no solamente al órgano administrativo, sino a todos estos procedimientos, medios, mecanismos, que si ustedes ven el programa de la parte de derecho administrativo, van a ver todo esto que les estoy diciendo, está incluido en la materia. ¿Sí? ¿Qué será que nos falta ahí? ¿Qué será? A ver, Abel Torrejón. No está.
Ezequiel. Bueno, me parece que no hay nadie. A ver, Rocío, ya creo que te pregunté, Rocío Aldonate. Karen. Bueno, Agustina, me parece que estamos... A ver, levante la mano quiénes están. Bueno, son 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ok. 7. Bueno. Tienen que animarse a hablar porque en la segunda parte del trabajo del derecho administrativo es una exposición y tienen que animarse a dar sus opiniones. Profe, A ver, sí. por lo que entiendo, no es solamente la función administrativa en sí, sino también su relación con las demás jurisdicciones, digamos. ¿Podría ser? Bien. ¿Y qué más? ¿Quién falta ahí? A ver, Agustina, si vamos. A ver, yo voy a dar un ejemplo, a ver si así ustedes lo... a ver que se me ocurra algo. A ver, ustedes son alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Hay resoluciones que regulan la matrícula y cómo ustedes tienen que presentarse a rendir un examen. ¿Es así o no? Sí, profe. Resulta que ustedes rinden un examen y el profesor de cualquier materia no les permite consultar el examen y están desaprobados. ¿Tienen algún mecanismo para poder reclamar? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Ante quién reclaman? ¿Con qué fundamento reclamarían? Los derechos que tenemos, digamos, de ver el examen ante, no sé, el decano. Ajá, o sea que ahí ya estamos viendo, acá me dicen el consejo. ¿Será así? A ver, ¿quién más se anima a dar una opinión? Primero ya sabemos que tenemos derechos. ¿Lo Sí. podríamos presentar frente a las agrupaciones? ¿Sería válido? Ustedes, sí, sería un modo de presión, porque la agrupación capaz que va y habla con el decano y dice, hacemos esta queja, y ellos como representantes pueden ir por otra vía, pero ¿sería jurídica o más bien, o sea, a lo que voy yo, podría obtener que le modifiquen, capaz que sí, una presión política, pero ¿podrían obtener una decisión, un acto administrativo en favor del alumno? No, profe, no está como respaldado por eso. Claro, eso sería otro medio, ¿no es cierto? Esos son las famosas mecanismos que si bien pueden servir y dar la solución, pero jurídicamente no habilitaría una instancia de discusión y de aplicación de una norma al caso concreto. Todo eso que estamos analizando en este pequeño ejemplo que se ocurrió así, eso es función administrativa. ¿Y cómo hago yo para saber quién ejerce la función administrativa? Y lo tenemos al decano. Tenemos el consejo, tenemos el hecho concreto, que es algún alumno que haya desaprobado la materia, tenemos una cátedra, que es una organización dentro de una facultad, y tenemos también la posibilidad de resolver el conflicto dentro de las herramientas administrativas que otorga la misma facultad, la misma universidad. Todo eso es función administrativa. ¿Y quién está acá, aparte de toda la parte de la facultad? ¿Quién está acá? El alumno. El alumno es muy importante porque es la persona que va a estar afectada por la función administrativa. Entonces, cuando definimos el derecho administrativo, decimos rama del derecho, que no lo digo yo, lo dice Gordillo, rama del derecho público, que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección en contra de esta. Es decir, la protección que va a buscar o va a encontrar ese alumno para poder hacer el reclamo. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Bien. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Un contrato administrativo, yo voy, contrato, o la administración pública a través del Ministerio de Salud, se me ocurre, adquiere o me compra, yo soy proveedor, barbijos.
y no me paga. ¿Podrá ser que el Estado, cuáles serían las herramientas que tenga ese proveedor para poder reclamar ante el Estado? Eso es función administrativa, pero la función administrativa tiene procedimientos administrativos. ¿Alguna vez escucharon que cobrarle al Estado lleva mucho tiempo y que está la famosa burocracia administrativa, que uno tiene que ir subiendo escalón por escalón para poder llegar a concretar el pago del precio? Siempre se dice que hay una burocracia y que no es lo mismo contratar con un particular que con el Estado. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, que la definición que propone Gordillo, es no solamente que vamos a estudiar la función administrativa fría del Estado, del Poder Ejecutivo, ya sea nacional, ya sea provincial, y de todos los mecanismos que tiene, de toda la organización que tiene, de todas las facultades, de todo lo que hace para satisfacer las necesidades, sino que también vamos a estudiar la otra parte, cómo se protege al ciudadano que está en el otro lado y que se lo denomina por lo general administrado. ¿Sí? Más o menos me entendieron lo que es la definición, lo que comprende, los dos aspectos que comprende la definición de derecho administrativo. Por eso empezamos con función administrativa. Entonces, el derecho administrativo lo que estudia es el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial en contra de este. La protección judicial que tiene cualquier persona que está al frente del derecho, del poder que va a ejercer, va a ejecutar la ley y va a cumplir con todas esas leyes que están dictadas para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Me entienden más o menos? Lo que no entiendo hasta ahora, me lo preguntan porque es un concepto que puede resultar abstracto y ponemos otro ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien, gracias por contestar. Bueno, ¿qué importancia tiene el estudio del derecho administrativo para el alumno de ciencias económicas? A ver, acá quiero una respuesta de todos los que están activos en la clase. ¿Qué creen ustedes que les puede aportar a su carrera el derecho administrativo? Un Karen, buen asesoramiento entre... no. Adel, ¿cómo estás? Bien. Un buen asesoramiento para brindar ante consultas, podría ser. Asesoramiento a un cliente, Claro, por ejemplo, que tiene que pagar impuestos o tributar ante cualquier organismo, ya sea la FIP en el orden nacional o la Dirección Provincial de Rentas. Bien. En ese caso, ¿qué es lo que va a servir? Es saber qué procedimientos administrativos tengo que seguir. Ustedes, los contadores, siempre están al tanto de todas las resoluciones que dicta la FIP, cómo se va modificando y cómo esto es una de las críticas que se le hacía al derecho administrativo, que el derecho administrativo tiene una legislación, una reglamentación que no está codificada. Ustedes, si estudian derecho privado, van al Código Civil. Ahora, si estudian derecho administrativo, tienen que ir a ver todas las reglamentaciones de la materia. Por eso a veces el derecho administrativo es como una cosa grande, una caja de Pandora, donde uno no sabe por dónde orientarse. La idea que nosotros le damos en esta materia es que ustedes sepan por dónde tener que ir a buscar, ¿sí? Entonces, en el derecho administrativo hay muchísima variedad de materias. Por eso yo les comencé diciendo que el legislativo era más concreto, que el jurisdiccional era más concreto, pero que el derecho administrativo tenía como un abanico de posibilidades que estudiar. Entonces, si ustedes van a la FIP, hay un montón de resoluciones que tienen que analizar para saber las modificaciones. Si van a rentas, tienen todo eso y no está todo en un compendio. Hay materias como la responsabilidad del Estado que durante muchos años estuvo plasmada en la jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? Pero volvamos ahí a la importancia del derecho administrativo. A ver quién más se anima. Muy bien la respuesta. ¿Quién más se anima a ver para qué sería importante el derecho administrativo?
Bueno, nadie se anima, vamos a seguir. El derecho administrativo tiene mucha. Los organismos como las nos dirían cómo realizar nuestra labor. Está bien. ¿Ese qué es? La FAP, o sea, acorde a las normas contables. Perfecto. ¿Me traducís qué es la FAT? No sé si te entendí bien. ¿Federación? Sí, profe. Bien. Argentina, del Consejo Económico, De sí. ciencia económica. Es como las que aglutina a todo lo que es el consejo profesional. Ahí está, me gusta ese ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El consejo profesional tiene que ver algo con el derecho administrativo? Donde ustedes van a estar regulados por su profesión liberal, ¿tiene que ver algo con el derecho administrativo? ¿Qué les parece a ustedes? En algún momento en el derecho privado tienen que haber visto que hay personas jurídicas públicas que no son estatales. Entre esas personas jurídicas que no son estatales se encuentran los consejos profesionales como el Colegio de Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Qué significa esto? Que hay unas potestades que el Estado le atribuye a estas personas jurídicas como el control de la matrícula. El control no solamente de la matrícula, la inscripción, sino también llevar a cabo un tribunal de ética y la formación de los profesionales de determinada incumbencia, en este caso de ciencias económicas. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa potestad, esas personas también cumplen una función administrativa porque se las delega el Estado, que es esta función administrativa que les acabo de describir, que son 3 las funciones más importantes. ¿Sí? Entonces también les sirve el derecho administrativo para ese aspecto. Muy bien esa respuesta, Jonathan. ¿Quién más se les ocurre? ¿Algún otro ejemplo para que ustedes lo tengan un poco más concreto al tema? ¿Para qué más les puede servir? Por ejemplo, se me ocurre a mí que cuando ustedes tienen una materia que es administración financiera, van a ver la ley de administración financiera que ya tuvimos oportunidad de charlar un poco en la clase anterior, y van a ver todos los órganos rectores que tiene la ley de administración financiera. Presupuesto, tesorería, crédito público, control externo, control interno. Todo eso hace a la función del contador. Cuando ustedes ven en la administración pública, van a ver que hay una tesorería donde el tesorero es contador. Van a ver la contaduría de la provincia, que el cargo lo ejerce un contador. A ver qué es el control de los funcionarios que intervienen en el Tribunal de Cuentas o en la Auditoría General de la Nación, son contadores. No se me ocurre que otra, la de oficina de crédito público puede ser un licenciado en administración o también un contador. Tiene que ver mucho en la organización, hay mucha administración pública en todo lo que es financiero, que es incumbencia de la profesión de contador público o de licenciado en administración. ¿Sí? Por ejemplo, la licitación pública, por lo general, cuando se hace el comité evaluador de la compra que se quiere realizar con la licitación pública, uno siempre de los integrantes del comité de evaluación es un contador, porque va a ser el contador el que va a poder analizar desde un aspecto económico la oferta. ¿Sí? El abogado servirá para decir si se cumplió con los requisitos legales, pero el contador es el que va a dar si el precio que se ofrece es razonable o no, o va a dar una opinión acerca del precio. O sea que también ahí está relacionado con su profesión. Bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero varios hemos dicho, así que más o menos tienen ya, ni les digo, los órganos tributarios, ¿no? La importancia que tiene la función del contador, o como en el que ya habíamos dicho, las auditorías, ¿sí? Cuando tienen que realizar auditorías dentro de la función administrativa. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? A ver, voy a correr acá y vamos a...
Ahí las voy pasando y acá llego acá porque así no se nos... Ahí les pongo. ¿Ves qué estudia el derecho administrativo? Estructura, organización, agentes, procedimientos, medios materiales y límites. Cuando hablamos de límites, se refiere a la responsabilidad de los funcionarios y del Estado en sí, ¿no? La responsabilidad que tiene de responder por cualquier acción o omisión que cause daño al ciudadano o al propio empleado de la administración, porque a veces los conflictos no solamente se dan con ciudadanos, sino también con los propios empleados que trabajan en la administración pública. Por eso es que el conjunto de actividades que tiene dentro del derecho administrativo es amplio. Entonces, ustedes van a ver un montón de cosas a partir de la unidad que continúa, la siguiente ya van a ver organización administrativa. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las fuentes del derecho administrativo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? ¿Alguien sabe cuál es una fuente del derecho privado? Ustedes ya han visto derecho privado. Vamos a hacer una comparación. Sí, ¿Cuál es profe. una fuente del derecho privado? La ley principalmente, Ajá. que sería una fuente formal. Después también tenemos la jurisprudencia, la cultura, la costumbre, la doctrina. ¿Esas qué tipo de fuentes son? Según lo que estudiamos en derecho privado, son fuentes materiales. Bien. ¿Y vos sabés la diferencia entre lo que es fuente formal y fuente material? ¿O alguna idea de lo que es? Claro, las fuentes formales estamos obligados, digamos, a seguirlas. Están debidamente escritas, digamos, respaldadas. En cambio, las materiales no, o sea, tienen gran persuasión, pero no son obligatorias, creo. Bien. O sea que podríamos decir que las fuentes formales son imperativas y son el régimen legal. Exacto. Y dentro de ese régimen legal tenemos, ¿qué tenemos? ¿Solamente la ley? A ver, O sea, sí. Esas serían esas son fuentes materiales. Primero hagamos dos distinciones. Fuente formal es la imperativa. Fuente material es la no imperativa para empezar a distinguirla. Agustina dijo de persuasión. Sí, podríamos decir de a ver que esta influye, una influencia que tiene sobre la fuente formal. ¿Sí? Una imperativa significa obligatoria y la otra que no es imperativa, es decir, que no es obligatoria, pero sí incide. ¿Hasta ahí estamos claros? Dentro de la fuente formal están las leyes, yo dije un régimen jurídico, no dije leyes. Y dentro de ese régimen jurídico, que es obligatorio, ¿qué tenemos ahí dentro de ese conjunto? o sea, está la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Perfecto. Lo mismo me dice acá Jonathan, dentro de la ley está la Constitución, las constituciones provinciales y los tratados de derechos humanos, que son la ley suprema. Solamente eso, estamos hablando de la función administrativa, acuérdense del derecho administrativo. Reglamentos, muy bien Karen. Dice, las sancionadas por el Congreso, sí. Tenemos, entonces vamos a hacer una pirámide. Tenemos tratados, constitución, vamos de la nación. Tenemos después en esta otra pirámide las constituciones provinciales. La pongo más abajo porque ustedes saben que el control máximo lo tiene la Corte y controla que la constitución provincial esté acorde a la constitución nacional. ¿Y qué otra cosa tenemos? Reglamentos, que son las normas generales que dicta el Poder Ejecutivo, por lo general, para reglamentar la organización interna del organismo. ¿Sí? Algunos dicen no tienen afectaciones hacia terceros, hasta hacia ciudadanos, porque son por lo general para regular cómo van a desempeñar la función administrativa un determinado órgano. Entonces, esas son fuentes formales. Y ahí está la relación del derecho administrativo con el derecho constitucional. ¿Qué norma del derecho constitucional establece o rige la función administrativa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué norma de la Constitución regula o legisla sobre la función administrativa?
¿Nadie? Ahí repito. ¿Qué normas de la Constitución o dentro de la Constitución, para hacerlo más fácil, dónde podemos ver algún artículo de la Constitución que regule sobre la función administrativa? ¿Hay alguna? O sea, ustedes me dijeron recién que la Constitución es fuente formal del derecho administrativo. Así entendí, ¿no es cierto? Y me dijeron la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos. Cuando establece las condiciones para las condiciones de la función pública, o sea, de cada poder sería. ¿En qué artículo estaría eso? O sea, a ver, de cada poder, algunas, en el poder legislativo, habla de alguna función administrativa. El poder jurisdiccional no, porque son dos artículos, el 116 y el 117, que habla de la competencia. ¿Y qué otro más? Y en el poder ejecutivo, propiamente dicho, ¿está regulado ahí? Porque ustedes me dijeron que era fuente. ¿Es por eso que es fuente la Constitución o por qué? ¿Por qué es fuente la Constitución del derecho administrativo? Les pregunto, para ver si por ahí puede salir. Porque en ella se basa. ¿Pero en qué? No entiendo su pregunta, profe. Es difícil, ¿no? Porque cuando lo llevamos a la práctica, se nos complica. Nosotros hemos dicho las fuentes formales, por eso es un tema tan abstracto, porque regula, por empezar, los tres poderes, me dice Jonathan. Está bien, en la parte de la organización, o sea, la segunda parte de la Constitución es función administrativa cuando regula los tres poderes y en especial ¿a qué poder? Al Ejecutivo. ¿Vieron cuando dice el jefe de gabinete es el titular y responsable de la administración pública? Cuando dice que el presidente es el responsable de la administración pública. Ahí ya se está regulando, hay una base de la Constitución de la función administrativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa regula la Constitución para la función administrativa? ¿Se acuerdan que recién estábamos diciendo del tema del alumno que no lo dejan ver el examen y que el profesor lo desaprobó? En ese ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar la Constitución como fuente? Citarla, profe, y decir que uno de nuestros derechos, no sé, sería ¿Cuál? la igualdad, por ejemplo, que a los demás alumnos les deje ver el examen y a nosotros no sé. Sí. ¿Y el derecho a qué? A que ustedes, sí, el derecho de defensa, el derecho a un debido proceso, el derecho a que nadie, o sea, que hay un procedimiento y que ese procedimiento tiene que cumplir con determinados requisitos que son las garantías constitucionales. ¿Ven? Esa es fuente. ¿Qué otro ejemplo? A ver, Adriel, no sé si quiso hablar o no. ¿Me entienden más o menos por qué la fuente del derecho constitucional? El derecho constitucional es fundamental como fuente formal del derecho administrativo. ¿Hay alguna corriente que dice, ahora estamos desde el 94 en presencia de la constitucionalización del derecho administrativo? En realidad, siempre estuvo esa jerarquía, siempre el derecho constitucional estuvo por arriba de todos los otros derechos y el derecho administrativo tiene que ajustarse a la Constitución, porque la Constitución es la Carta Magna y por lo tanto todo derecho tiene que ser acorde. Pero cuando nosotros vamos a ver fuente formal, hablamos de eso y hablamos también de los tratados internacionales. Y en los tratados internacionales también tenemos fundamentalmente los derechos humanos que nos garantizan a nosotros
aún cuando estemos en un procedimiento administrativo, que vamos a ser escuchados, que vamos a tener derecho a la defensa, que vamos a tener derecho a la prueba, que vamos a tener el derecho a la discusión, en la discusión legal me refiero. Entonces, todo eso, por eso es fuente del derecho. No solamente la Constitución nacional, sino también los tratados internacionales. ¿Qué ley puede ser fuente formal? ¿Se les ocurre alguna? Por eso ahí está justo la diapositiva que dice protección de los individuos frente a dicho ejercicio. Justamente la protección de los individuos, ya lo van a ver en el artículo de Gordillo, en el capítulo de Gordillo, la protección tiene fundamento principal en la Constitución. Nosotros, aún en el derecho administrativo, el individuo o ciudadano, ya sea administrado, como quieran denominarlo, tiene todo ese bagaje constitucional como su defensa frente al Estado. Porque el Estado tiene mucha potestad, porque el Estado busca el bien común, tiene la potestad de cobrarnos impuestos, de poder regular bastante de nuestras vidas, pero nosotros como tal tenemos también de este lado la Constitución como una defensa frente a esas potestades del Estado que son tan grandes. ¿Me entienden? Ahora, una ley, ¿alguna vez, qué ley, por ejemplo, ven en derecho privado? Volvamos con el ejemplo, que ustedes lo tienen más fresco. ¿Qué ley es fuente formal en el derecho privado? ¿Será el Código Civil? Sí, profe. Claro. Y el derecho, Código Civil y Comercial ahora, desde la reforma del 2015. Antes era Código Civil, por separado estaba el derecho comercial. Y en el derecho administrativo, ¿qué ley se les ocurre? Ya en lo que vamos de la materia hemos nombrado varias leyes. No sé si hemos analizado tantas leyes como fallos, pero algunas leyes hemos citado que son de naturaleza de derecho administrativo, tanto en nación como en provincia. ¿Qué se les ocurre alguna ley que pueda ser formal? O sea, si también tenía que ver con el presupuesto o esto del derecho administrativo, entonces podría ser creo que era 24.156 de la mediación financiera. Bien, la ley de mediación financiera, la ley de presupuesto en el ejercicio que se trate. ¿Qué otra ley? La ley de empleo público, que regula los derechos, que se llama Estatuto del Empleo Público, la ley de las contrataciones públicas, el Código Fiscal en la provincia, ¿sí? Todas esas leyes que van a tener un montón de ejemplos en la medida que veamos función administrativa. Si ustedes ven función administrativa es grandísima. Hablamos de salud, hablamos de educación. El ejemplo que dimos es la de educación universitaria. Hablamos de seguridad, parte de la policía. Hablamos de economía, ¿sí? Hablamos de infraestructura, hablamos de viviendas. Todo eso de servicios públicos, que si bien prestan empresas, pero es porque el Estado le delega a determinadas empresas la prestación de servicios públicos del transporte. Todo eso está legislado, leyes, fuente formal. Y después están todas las resoluciones o reglamentos que dicta el propio Poder Ejecutivo, donde reglamenta básicamente la organización. La organización de cada sujeto del derecho administrativo o de cada organismo del derecho administrativo que va a cumplir con esa función. Como por ejemplo la ley de ministerios, que tiene su reglamentación concreta. El reglamento es una norma de carácter general que la dicta el propio poder administrador o poder ejecutivo. Pero no puede tener afectación a ciudadanos o administrados. Solamente puede ser para regular la organización interna del ente o del organismo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que un reglamento administrativo no puede afectar el derecho de ciudadanos o de administrados? Ustedes ya también, ahí vamos relacionando el derecho constitucional, por esa fuente, y con el derecho administrativo. ¿Por qué será, vuelvo a preguntar, que no se puede
regular un derecho de un ciudadano administrado a través de un reglamento. ¿Qué se necesita para poder reglamentar un derecho de un ciudadano? ¿Qué dice el artículo Que haya 28 de la un Constitución? conflicto. No. ¿Cómo se O sea reglamenta? Va por el artículo 28 de la Constitución. ¿Nuestros derechos pueden ser reglamentados por el Poder Ejecutivo? ¿Pueden? Y gran discusión, ¿no? El año pasado, sí, de un ciudadano específico. Por ejemplo, vamos a la pandemia, que es un ejemplo así como más, ya, si a mí me reglamentan mis derechos, ¿se puede hacer una reglamentación propia del Poder Ejecutivo? Tendrá que ser por un DNU, pero que tiene contenido legislativo. O sea, por una decisión del Poder Ejecutivo que se arroga facultades legislativas. Pero si se trata de un reglamento de cualquier organización administrativa, ¿se pueden reglamentar derechos? ¿Me van a poder limitar derechos a mí? Gran discusión con la FIP, que a veces la FIP se toma atribuciones y saca ampliación de impuestos, de tributos, y también así son declaradas inconstitucionales, porque la única forma de reglamentar los derechos, de limitar los derechos de los ciudadanos, es a través de una ley. Artículo 28 de la Constitución. Ninguna limitación de derechos se puede hacer si no es por una norma dictada por el Congreso de la Nación o por el Poder Legislativo Provincial, si estamos hablando del ámbito local. ¿Sí? O sea que la fuente, por eso es Constitución, tratados internacionales que nos protegen frente al Estado, frente al poder, frente al ejercicio de la función administrativa, y también tenemos las leyes y los reglamentos, pero los reglamentos, en tercer lugar, van a regular la organización interna. No, por lo general, no los derechos de los ciudadanos, solamente la organización interna. Esas son fuentes formales. Por el otro lado tenemos las fuentes, que hemos dicho, materiales, como la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Vamos a la jurisprudencia. ¿En qué forma influye la jurisprudencia en una decisión administrativa, por ejemplo? ¿Les parece a ustedes que tiene alguna influencia? Ustedes han leído un montón de fallos hasta ahora, han ido mirando, han ido leyendo. ¿Qué tipo de influencia? Pero quiero que me den un ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué tipo de influencia tiene la jurisprudencia en el derecho? En general, si quieren decir un ejemplo del derecho privado, está muy bien. Que nos abra así la... Porque, perdón, profesor, Sí. porque los jueces se basan en eso para cuando hay alguna sentencia que se pueda determinar bien, se basan en fallos anteriores o sentencias anteriores para ver si se puede aplicar al mismo caso la misma regla, digamos. Bien. Son, digamos, interpretaciones de la ley que ya se han tomado en distintos casos y sirve, si bien no son obligatorias, o sea, la jurisprudencia es como una forma sería como un mecanismo para saber cómo se decidió en un caso similar. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo en la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy tiene una norma que dice que todo acto administrativo dictada por alguno del Poder Ejecutivo Provincial, por ejemplo, por el gobernador, tiene dos características. Se presume que es legítimo. Y la segunda, que es ejecutorio. ¿Qué significa? Que por más que a mí me interpongan un recurso en contra de ese decreto, el decreto tiene efecto. La única forma de sacarle el efecto a ese acto es que ese ciudadano vaya ante el Poder Judicial y interponga una medida cautelar que se llama amparo precautorio y diga: yo quiero suspender los efectos del acto. Pero ¿qué pasa? Los del Poder Ejecutivo, desde hace muchos años, por más que tienen esa norma, que saben que tiene que ir la persona a pedir auxilio al Poder Judicial para que le suspendan los efectos del acto, ya saben que el Poder Judicial va a hacer lugar a esa medida. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo Provincial? Si hay algún recurso contra un decreto del Ejecutivo, o sea, del gobernador. No
ejecuta. Por más que tenga una ley que le dice que lo puede ejecutar hasta tanto venga la decisión del Poder Judicial que lo controla y le pone un freno, él ya por su propia voluntad, es una costumbre, una tradición, se cumple esa jurisprudencia. Entonces dice, está bien que está la ley, pero como sabemos que va a pasar esto, hasta tanto no se resuelva el juicio que se va a plantear en contra del decreto del Poder Ejecutivo, mantengamos sin cumplir ese decreto para no tener que ir a un amparo precautorio. Entonces ahí la jurisprudencia tiene influencia, persuasión. Tengo una ley, pero la jurisprudencia ya es uniforme en decir que en estos casos, cuando hay un derecho de un ciudadano por la Constitución, se suspende el cumplimiento de ese acto. Entonces acá en Jujuy, hasta tanto no está firme ese acto y el ciudadano no ha dejado transcurrir los plazos para que quede firme ese acto y ya no se pueda ser discutido, no se cumple. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde la influencia de la jurisprudencia es fundamental. Otra fuente material sería la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Ustedes también han leído hasta ahora mucha doctrina porque nos ayuda a conocer todo lo que es esta rama del derecho, tanto constitucional como derecho público, tanto como derecho privado. ¿Qué es la doctrina? Ustedes ya lo han visto también esto en Los diferentes en pensamientos. ¿Pensamientos de quiénes? Pueden ser pensadores sobre el derecho, digamos, que bueno, ellos dan sus opiniones y si era de las sentencias, Sí, no sé si te escucho bien yo nomás o no, si los demás te escucharon bien. Acá me pone Jonathan de los conocedores del derecho. La doctrina es la doctrina de los... No hay problema, Agustina. La doctrina es el estudio que hacen los autores. Algunos le dicen son los expertos en la materia que estudian sobre determinado derecho y ellos escriben y hacen doctrina analizando no solamente las leyes, sino también la jurisprudencia. ¿Y saben qué más? El derecho comparado. El famoso derecho comparado es el origen de nuestro derecho. Si nosotros venimos de la rama que es europea o de la rama que es anglosajona, o sea, norteamericana, vamos a tener distintas influencias. Entonces, todo el derecho tiene una base en algún sistema, ya sea el de romano o el sistema anglosajón. Entonces, los autores nos hacen como la evolución de la doctrina y con toda esa profundidad y va estudiando las modificaciones, cómo se va variando el concepto jurídico a partir de distintas circunstancias, de la propia sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, hace no mucho más de 50 años, para demandar al Estado, uno tenía que tener una ley que te autoriza a demandar al Estado. Hoy es una locura pensar en eso. Hoy cualquier persona puede demandar al Estado. Pero para demandar al Estado, ustedes ahí en el práctico que yo ahí pusimos, van a tener que leer un fallo donde para demandar al Estado hay que cumplir requisitos. Protección de los individuos frente al ejercicio de la función administrativa, pero tengo que cumplir igual una legislación. ¿Cómo voy a hacer para reclamar mi examen? Que decía usted, no sé, tendré que hacer algo. Iré por una vía recursiva frente al decano, después al consejo. El consejo, como va a ser la voluntad global, colectiva, es la que va a resolver. Y si el consejo no me da la razón, tendré una vía jerárquica superior para reclamar que mi examen me sea mostrado. Sí. Y después de eso, ¿qué pasa si ya agoté todos los caminos en sede administrativa y el examen no me lo mostraron y yo desaprobé? ¿Podré ir al Contralor Judicial? Sí. Ahí está ese control entre los poderes. Toda la función administrativa tiene que ajustarse a una ley, Poder Legislativo, y toda esa función administrativa va a ser controlada por el Poder Judicial. ¿Sí? División de poderes. Cómo hay frenos y contrapesos entre los tres poderes. Así que ahí está, fuentes formales y fuentes materiales. Vamos a hacer un poquito más. Aguanten un poquito, ya vamos a terminar.
Ahí yo les puse un ejemplo de administración pública de organización, dentro de la función, agentes, que son los empleados, los funcionarios que cumplen la función administrativa. Acá hay una forma de un acto de la licitación pública, que acá no es un acto administrativo, sino que es la aplicación de la licitación pública en un medio, una publicidad. Esto también es una forma en que se ejerce la función administrativa, por ejemplo, un llamado a licitación. Límites de la función administrativa, que es lo que yo le hablaba, hay límites. ¿Qué significa? Ahí dice rendición de cuentas, una lupita con el control, transparencia, información pública, son todos principios que regulan y ponen límite a la función. Ustedes ya han visto que no hay acto de ningún funcionario que se pueda hacer fuera de la ley. A contrario del particular, que el particular puede hacer lo que quiere, siempre y cuando no afecte por el artículo 19 el orden público ni las normativas, el Estado no, la función administrativa tiene que estar sujeta a una norma legal. Fuera de esa norma legal, la función administrativa sería inválida, porque no tiene competencia el órgano para cumplir la función. La razonabilidad es que no todo lo que puede hacer hace lo que quiere. Siempre lo que hace va a tener que tener relación con el fin que se busca, el medio con el fin. Motivación significa fundamentación de cada decisión administrativa. Yo no puedo dictar un acto administrativo si no fundamento. Si el consejo le niega al alumno mostrarle el parcial, tiene que decir por qué no le muestra. No le puede decir directamente no. ¿Sí? Y después vamos a tener recursos, amparos de control de responsabilidad donde yo pueda ir al Poder Judicial diciendo a mí me violaron el derecho de defensa, no me dejan ver el parcial y yo tengo todo el derecho a poder, a tener que alguien me haga efectivo mi derecho. Acá ya hemos visto lo de la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Es un equilibrio entre libertad y autoridad. Un Estado de Derecho exige siempre un equilibrio entre el ciudadano y la función administrativa. Por eso que la definición que nosotros elegimos en la cátedra es la de Gordillo, donde habla de que el derecho administrativo es el ejercicio de la función administrativa y de la protección judicial en contra de esa función administrativa. Más o menos, ¿queda claro el concepto de derecho administrativo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás chicos? Bien. Bueno, tengo dos por lo menos que me están escuchando. Ya para mí es mucho. Sí, profe. Gracias. Tres, ya está. Escúchenme. Por último, antes de que cerremos esto, la unidad tiene fuente, funciones, derecho administrativo, y habla mucho, paso rápido, de la importancia que tiene el derecho internacional. El derecho internacional tiene importancia en el derecho administrativo, desde que hay muchos organismos internacionales como la OEA, ONU, la OIT, el Banco Mundial, un montón del FMI, todos estos organismos donde no podemos negar que el Estado está en relaciones con otros estados y que hay un mundo globalizado. Por lo tanto, el derecho administrativo internacional es fundamental. Por eso no voy a profundizar en eso. Lo único que hay un punto en la unidad que habla de economía y derecho administrativo. ¿Sí? Y ahí yo les pusimos ahí el caso Vicentín. ¿Algunos se acuerdan del caso Vicentín del año pasado de una empresa cerealera donde el Estado Nacional dictó un decreto disponiendo la intervención de esta empresa que estaba en concurso, en concurso todavía, no en quiebra. Y el Estado pretendía intervenir por 60 días y nombrar un interventor para que vea realmente cómo estaban las finanzas de la empresa. Y una de las razones que argumentaba el Estado era que quería rescatar la empresa porque tenía mucho déficit y que quería mantener la fuente de trabajo. Y bueno, se armó un lío que al poco tiempo ese decreto fue dejado sin efecto porque en realidad había dispuesto una ocupación temporal de la planta. Era como que el Estado
en vez de expropiar, ustedes saben más o menos lo que es la expropiación. Ya lo vimos también en el artículo 17 de la Constitución, se puede expropiar cuando por una razón, una ley que declara la utilidad pública, el Estado indemniza a un particular y se queda con un bien, que puede ser un inmueble o puede ser, como en este caso, una empresa. Entonces, en ese caso, Vicentín dio mucho para hablar, uno porque los fundamentos del fallo decían que no se ponía de acuerdo, era como autocontradictorio, si lo que quería era rescatar la empresa, si lo que quería intervenir para evitar que se pierda la fuente de trabajo, si lo que quería el Estado era intervenir en la economía, porque la importancia que tenía esa empresa en lo que la producción que tenía, entonces es como que se volvió todo atrás, porque tuvo mucho rechazo social y el juez, un juez de la localidad donde está Vicentín, dejó sin efecto, no permitió que el interventor que había mandado el Poder Ejecutivo Nacional pueda acceder a la empresa. Con lo cual, por el costo político que eso significaba, el Poder Ejecutivo Nacional, en la crítica jurídica que tuvo, dejó sin efecto ese decreto. La pregunta es, el Estado interviene en la economía, no hay duda de que interviene en la economía. Pero ¿qué es la intervención? ¿Qué es el derecho administrativo y la economía? Se puede intervenir, por ejemplo, en una intervención directa y grosera, como había sido este caso. Grosera digo porque se podría haber hecho de otra forma si la idea era ir en salvataje de la empresa. Acá en Jujuy hemos tenido un ejemplo por muchos años donde había una quiebra del Ingenio La Esperanza y donde el Estado durante muchísimo tiempo se ocupó de como eso que era acreedor el Estado, ¿no? El Estado provincial era acreedor del concurso, digamos, acreedor de La Esperanza. Sin embargo, siendo acreedor, fue en rescate. Mucho tiempo el Estado provincial se hizo cargo del Ingenio La Esperanza. Hasta que hace poco, el año pasado, se logró, a través de la quiebra, del juez de la quiebra, vender la empresa y ahora hay un grupo que la compró y ya regularizó el dominio. Pero hay muchas veces que el Estado interviene en la economía. Otra vez, por ejemplo, el Estado puede otorgar subvenciones a determinadas actividades. Por ejemplo, les cuento así que hay colegios privados que reciben subvenciones del Estado. No en el total de su personal, en el 100% de lo que tienen que pagar, sino en un porcentaje. ¿Por qué? Porque si bien los colegios son de gestión privada, ellos están ajustados, ustedes saben que es un servicio que está en cabeza del Estado y su regulación está a cargo del Estado. Todo lo que hace un colegio privado tiene que cumplir con las reglamentaciones que dispone el Estado. Entonces, en muchos casos hay colegios que reciben subvenciones. De nuevo estamos frente a la intervención del Estado en la economía. Mi pregunta concreta es, ¿habrá otro tipo de intervención actual donde ya el Estado, piensen en Jujuy, donde el Estado se hace cargo de alguna actividad económica? Hace poco, hay dos ejemplos muy notorios, muy actuales, donde el Estado ejecuta está en la economía, digamos, está como empresario, digamos, para hacerlo más fácil. Lo llevo hace muchos años, los servicios públicos estaban... Sí, que sí, hicieron sí. con China, creo que era, puede ser, en las minas en el norte, no recuerdo el nombre. Sí, te escucho entrecortado. Bien, el tema, yo creo que ya Agustina sé lo que quiere ir, cuál es la respuesta. Y acá Jonathan dice el tema de la producción de cannabis. Exacto. ¿Sí? Canaba, sociedad del Estado. ¿Y cuál será la otra? A ver si la puedo acá compartir. ¿La ven ahí? No, ¿no? Esperen un ratito. Voy a dejar de presentar esto y voy a... Esa es una, Canaba Sociedad del Estado, una empresa que ya no es ni siquiera sociedad anónima con mayoría estatal, sino sociedad del Estado, donde acá la intervención, ahí dicen, primera empresa estatal dedicada a la producción de derivados medicinales de cannabis. Ese es un ejemplo. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven?
Bueno, espero que sí. Y la otra, Sí, profe. que vos decís, Agustina, a ver, voy a presentar acá. ¿Esa es la que vos decís? GEMSE. Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Empresa público-privada, que acá ya sí, que tiene el objetivo de promover el crecimiento económico, social y medioambiental de la provincia a través de alianzas públicas y privadas para el desarrollo de energías renovables. ¿Sí? Esa es otra. Profe, ¿La vieron no o se ve. no? Ah, perdón. Perdón. A ver, voy a volver a compartir. Yo la tenía abierta para... Ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Esa es la otra, la que es de litio. Acá abajo. Chauchari. ¿Sí? Esa, Acá profe. exacto, esa que vos te referías. Esas son las dos actuales donde vemos cómo acá en la provincia es como que la intervención en la economía, el Estado va variando, ¿no? Hace unos años, antes de la época de Menem, antes de la reforma política del año 1989, todos los servicios públicos estaban en cabeza del Estado. Ustedes capaz que ni saben, pero todo, telefonía, gas, energía eléctrica, todo, hasta que vinieron las privatizaciones. Hoy ustedes saben que las empresas que manejan el gas, que manejan la energía, el transporte, las telecomunicaciones, todas empresas privadas, pero controladas por el Estado, porque se trata de servicios públicos. Sin embargo, ahora con estas empresas, Jujuy ha vuelto a las sedes del Estado donde se invierte bien en la producción. Entonces hay una relación importante entre lo que es el derecho administrativo y la economía. ¿Sí? Profe, Sí. profe, Sí. quería preguntarle si Suma la empresa en Guadalajara, ¿podría hacer un ejemplo también? Suma es una empresa desarrolladora que es privada o tiene también capital estatal. Yo estuve buscando y dice que es una empresa estatal. Si es empresa estatal, sí. Muy bien el ejemplo. Bien. Todo lo que sea, ahí hay una intervención. Ahora, la pregunta mía es, ¿hay alguna cláusula de la Constitución que le permita al Estado intervenir en la economía? ¿Ustedes qué piensan? O sea, no hay una intervención que es absoluta y total y que solamente el Estado tiene una planificación de la economía, no existe. Seguimos todavía en una economía, o sea, descentralizada, pero donde el que manda es el mercado. Pero dentro de eso hay regulaciones del Estado que van a tratar, en algunos casos, de intervenir directamente, en otros casos de promover, por ejemplo, cuando hay reducciones de impuestos o cuando hay subvenciones, como la que les contaba de los colegios privados, que algunos colegios la reciben. Y hay otros casos donde ya el Estado asume directamente el desafío junto a privados, como es el caso de GEMSE, y junto solo, como es el caso de Canava. ¿Sí? Entonces, hay una intervención. ¿Alguna contracláusula de la Constitución da el fundamento como el fuente formal de esa intervención del derecho administrativo en la economía? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe, sí tiene que haber una cláusula. Una La cláusula de, ¿cómo se llamaba? El inciso 18 y 19 de la Constitución. ¿Se acuerdan del 75, inciso 18 y 19? Esas cláusulas son la cláusula comercial, que es la que fundamenta esta intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Por eso también es importante para el derecho administrativo en esto.
Por eso, aunque uno parezca de estos son conceptos que no me parecen para nada, sirven para mucho. ¿Sí? Acá estoy leyendo, cuando leo acá que Agustina dice de China que invirtió, hay menos lleva el derecho internacional. ¿Dónde creen ustedes que les voy a regalar algún referéndum si tenemos con los inversores de Canadá? ¿Dónde creen ustedes que vamos a tener que ir? ¿Será un organismo interno? No. Seguramente si tenemos inversiones del Banco Mundial, vamos a tener que ir al arbitraje o a discutir el conflicto y bla, 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 donde iniciales. Son organismos que arreglan conflictos internacionales que ya van fuera de nuestras fronteras. Lo mismo pasa con las tarifas de las empresas de energía. Las empresas de energía tienen a veces inversores o inversiones, y cuando hay alguna discusión ya sale de los ámbitos de la nación. Entonces, todo está tan globalizado y ustedes saben que cuando vamos a adquirir la deuda internacional no solamente lo hacemos con el Fondo Monetario, sino también con los en Estados Unidos, en este ámbito del CIADIR, que es un centro de resolución de conflictos a través de conciliaciones o de arbitraje. Entonces, el derecho administrativo ya no es el derecho administrativo, que lo único que le importaba era ver cómo el Estado cumplía con su función de interés público, sin importarle al ciudadano, sin importarle lo internacional, sin importarle el derecho constitucional. No, ahora tenemos por todos lados límites y mucha ampliación de los derechos de los ciudadanos y de los administrados. También tenemos mucha normativa internacional. Por eso, cuando pasó lo de las vacunas, ya había resoluciones internacionales, americanas y nacionales, ya sea de la ONU o de la OEA, o los organismos o de las organizaciones internacionales de la salud, de los tres aspectos, los tres ámbitos, decían cómo tenía que comportarse cada Estado para la aplicación de las vacunas, para la compra de las vacunas, para el reconocimiento de los derechos humanos. Y la función administrativa también. La vacunación es un ejemplo de función administrativa. Y había resoluciones, yo en algún momento se las nombré la vez pasada cuando vimos los derechos, de la Organización Internacional de Salud, que decía cómo tenía que ser todo un protocolo para la aplicación de la vacunación. Cómo tenía que hacer el Estado para respetar los derechos de igualdad de las personas con derecho a recibirla, los derechos de menores, los derechos a un consentimiento libre e informado. Todo se vincula, todo se relaciona. Por eso el derecho administrativo no es abstracto, para nada. El derecho administrativo va a permitir a ustedes todos los conceptos que vimos del derecho constitucional aplicarlos al caso concreto. A partir de la unidad que viene, ya viene después por servicio público, por procedimiento administrativo, hasta llegar a la responsabilidad del Estado. Y capaz que nosotros no se los damos con tanta profundidad porque hay otros derechos que están relacionados, como el derecho procesal. Es lo que alguna me dijo hace rato, es el control judicial con el contencioso administrativo. Esa etapa posterior de control la va a analizar ya un derecho procesal, pero muy vinculado con el derecho administrativo. Por último, ¿qué otro derecho se vinculará con el derecho administrativo? El derecho tributario o derecho financiero, donde ustedes van a analizar todo, no porque ustedes creo que no tienen esa materia, pero la ven en otras materias concretas de tributario que ustedes tienen. No desde el aspecto jurídico, sino desde otro aspecto ya más integral, contable. Entonces, todo eso se relaciona y viene como para que ustedes vean una amplitud que uno no le da la cabeza para ver eso grande que es el derecho administrativo. Por eso yo les propongo que ustedes tienen que verlo con ejemplos concretos. ¿Sí? Deja de compartir esto. Bueno. Ya vamos terminando, pero no que haya sido claro, por lo menos ya el concepto lo van a ir masticando más a medida que se hacen las unidades que tienen que ver. ¿Sí? Les agradezco a los que participaron, a los que vieron en la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
o todas? Profe, yo tengo una pregunta respecto al parcial de ayer. Bueno. ¿Cuándo van a entrar las notas más o menos? Y yo calculo que yo no voy a corregir ninguno. Cada uno tiene unos cuantos parciales para corregir, así que calculo que en 2 días. Ese por lo menos de mi parte. Bueno, profe. ¿Cómo es la pregunta con respecto al cuestionario de los días de retroalimentación? El cuestionario es muy simple, ustedes tienen que contestar ahí, pero la idea es, como siempre, que hemos habilitado un foro para que ustedes discutan esos temas. El cuestionario es fácil, ¿sí? Pero está bueno que lo discutamos antes que lo contesten. Capaz que está fácil, pero si ustedes no discuten el tema o no discuten el fallo, hay un video que yo les subí del caso que también les va a servir para poder consolidar lo del Poder Judicial. Y otra cosa para que les tenga que recuperar, tienen un fallo más y después una doctrina de Gordillo para poder responder. Pero hay que discutir. O sea, el fallo, al ser una pregunta tan concreta, a veces tienen que utilizar el foro. No sé si está la pregunta contestada, Jonathan. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro? Buenísimo, gracias. Bueno, los espero ahí, estaremos charlando en el foro. ¿Sí? Cualquier otra cuestión la plantean por ahí. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Suerte. No, gracias por escuchar. Bueno, chao, hasta luego.